Un gusto de poder saludarlos. Mi nombre es Cristian Drasik, agradecido por ser parte de este staff de Economía del Reino, con más de 25 años de trayectoria y experiencia, ¿no?, sobre el tema financiero, conociendo aquellos principios que ayudan y que son de utilidad para poder desarrollarnos a los alcances y las metas que Dios trazó. Pero hay bases, hay principios y hay fundamentos. Me encuentro en los Estados Unidos, conociendo de raíz qué cosas llevaron a estos ministerios a trascender y a crecer. Iglesias multitudinarias, con movimientos de millones de dólares en finanzas, en crecimiento permanente y continuo. Y una vez piensa por qué estamos en un país donde dinero y finanzas no cuesta tanto como nuestra cultura latinoamericana. ¿Dónde está la diferencia? Y podemos apreciar que está en la base, los principios del dar, en crear sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Es donde nos vamos a introducir en estos minutos para poder compartir bases que nos puedan servir de experiencia para poder desarrollar una vida y conectar economía o la espiritualidad del dinero para desarrollarnos en nuestras metas y proyectos personales. En primer lugar es conocer cuál fue el sentido en el cual Dios crea al ser humano y lo coloca en un Edén, en un huerto. Y acá aparece la primera función del hombre, que era de ser un administrador. O sea, que todo lo que él recibía tenía la capacidad y la sabiduría, una mente abierta para producir. Dios le había entregado semillas según su género y su especie, para que por medio de esas semillas el huerto creciera a límites indefinidos por causa de la mano del hombre. Entonces, espiritualidad y crecimiento y desarrollo y prosperidad van ligados desde el comienzo del corazón del ser humano. Pero este tema, a veces conectarlo con la espiritualidad resulta un poco difícil. Pero cuando vamos a la palabra y nos remitimos a las enseñanzas, podemos encontrar que 500 versículos bíblicos hablan de fe, 500 versículos bíblicos hablan de la oración, pero 2000 versículos bíblicos hablan de dinero. O sea que la palabra también nos introduce en el conocimiento y en la revelación de lo que es el dinero para el ser humano. Gran parte de estos versículos bíblicos encontramos que desde las 38 parábolas de Jesús, 16 habló de finanzas o de dinero. Y uno puede pensar, ¿Cristo era materialista? No, Cristo estaba revelando el secreto de conectar espiritualmente el dinero con el corazón del ser humano. Y esta es la base. En primer lugar, la administración. Segundo lugar, el corazón abierto, que sabe reconocer, que sabe apreciar que todo proviene de Dios, porque en toda promesa está la prosperidad. Adán, como administrador, afectó a la tierra y la productividad por el orden de la desobediencia, pero cuando se recupera la conexión espiritual con Dios, uno comprende que todo lo que Dios ha prometido es para el crecimiento, aún para el ensanchamiento y la prosperidad de su pueblo. Esto está remitido en la palabra del Señor, lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, que vamos a leer una cita bíblica, para conocer cuando Dios le entrega la tierra prometida, también le entrega la prosperidad, el crecimiento, la multiplicación, el ensanchamiento de ese territorio. Dice en el capítulo número 8, verso 12, dice: no vaya a ser que luego de que comas y te sacies, y edifiques buenas casas, y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. El verso 16 dice: tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y que te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte el bien, no vaya a decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi brazo me ha hecho ganar estas riquezas. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día. Uno dice: Señor, tú deseas la prosperidad, el crecimiento, la multiplicación, buenas casas, buena comida,
que se multiplique el oro, que se multiplique el ganado. Ese es el pensamiento de Dios cuando entrega una promesa. Cuando somos introducidos en el reino, que se nos habla en el conocimiento que esclavitud es limitación, es vivir bajo un sistema de opresión, de necesidad, pero cuando Dios nos lleva a una vida de pacto y de conocimiento, es para que la palabra se cumpla en nosotros. Por eso Dios fue claro, hablándole con certeza, diciéndole, en Egipto tenían mentalidad de esclavo y vivían bajo un sistema. Cuando yo los saqué, les revelé su reino, en la transformación de su mentalidad y en el aceptar el crecimiento, que todo lo que tú estás al alcance de tu mano puede ser desarrollado, prosperado. Por eso dice, para que tengas sin número de ganado, de plata, de oro, se multipliquen. Entonces el pensamiento de Dios respecto a las finanzas es multiplicación, crecimiento. Pero también el principio número 3 habla del estado del corazón. No sea que cuando alcances todas estas cosas, sobre tu corazón se enorgullezca y creas que fue tu propia fuerza, que fue tu sabiduría, que fue tu habilidad, sino que Dios te entrega el poder. Y esa palabra es la que se remite en el vocablo hebreo koaj, que significa es la fuerza que Dios te da, es la sabiduría que Dios te da, es la capacidad que el cielo te entrega espiritualmente para tener esa fuerza para poder poseer, conquistar y tener aquellas cosas que Dios te ha entregado como parte de una promesa. Entonces, el poder no es nuestro, el poder es de Dios. Las fuerzas no son nuestras, las fuerzas provienen de Dios. Uno tiene que tener el equilibrio del corazón. El principio habla de que, como dice la palabra, donde está tu corazón, estará el tesoro. Por lo tanto, tesoro y corazón están ligados al crecimiento y a la prosperidad. Dios no tiene problema en bendecir a su pueblo, en prosperar a su pueblo. El tema de Dios es el estado del corazón. ¿Y dónde terminará ese corazón? Cuando se aparta de los principios verdaderos de la palabra del Señor. Podemos comprender también que esta instrucción de conectar espiritualmente las finanzas en el reino es determinante. Las experiencias durante tanto tiempo de vida, yo cuando comienzo mi conocimiento en Dios era un profesor académico de Bellas Artes con un salario, ¿no?, del gobierno, del Estado municipal allá en La Rioja, en Argentina, en el norte, y un sueldo mínimo, un sueldo básico de un docente. ¿Cómo se incrementó cuando se accionaron los principios de la palabra? Y es curioso entender de que los términos dinero se encuentran hablando del templo, se encuentran la moneda de cambio en el concepto de templo, el templo que cambiaba, o sea, como que valoraba, como que cotizaba. Y uno dice, ¿cómo? El templo, una casa de cambio, se remite a principios donde para poder ofrecer sacrificios se realizaban cambios. Entonces, que el dinero siempre estuvo conectado con la espiritualidad y con los sacrificios. Cuando Dios le provee al pueblo de Israel en Egipto, le da oro en abundancia, pero ese oro terminaría para construir el tabernáculo de Moisés, para presentar ofrendas y sacrificios, para desarrollar la vida espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque en el desierto era probado el corazón, por eso dice, probé tu corazón. En la necesidad, donde Dios le sustentaba con el maná, y donde aún Dios prueba el corazón, que si el maná se acumulaba, al otro día se echaba a perder, diciéndole, hay un tiempo donde tu corazón va a ser probado con la necesidad de lo cotidiano y de lo básico. Y cuando tu corazón es probado, no hay ambición, no hay egoísmo, no hay ansiedad de inseguridad del faltante, qué va a pasar con mi mañana. Cuando tu fe sea probado y tu corazón esté equilibrado y tu confianza en Dios sea la correcta, entonces vas directo a la tierra prometida para poseer aquellas casas que tú no edificaste, para tener ese ganado que tú no criaste y para recibir los recursos que otros acumularon por causa de un pacto, de un llamado en Dios. Esa es la diferencia. Entender los principios de finanzas espirituales. Cuando Cristo caminó sobre la tierra,
él levantaba ofrendas. Él desarrollaba el ministerio de levantar ofrendas porque tenía que activar el principio que Dios había dado como un principio de prosperidad. Por eso cuando Pedro le pregunta, Señor, yo en el ámbito personal, en el ámbito humano, he entregado mis barcas, mi empresa, lo he dejado todo por causa de tu nombre, por causa de tu llamado. El Señor le dice, Pedro, cuando el renunciamiento de tus recursos es para entrar en obediencia sobre un llamado, estás activando algo que se llama el principio de la multiplicación, que vas a recibir 100 veces más en este siglo y en este tiempo, aún casas. Entonces, ¿usted se imagina? Pedro en el negocio inmobiliario de 100 casas, porque dejó una sola casa. Pedro en el negocio de las empresas de pesca, porque dejó una barca y se le multiplicó a 100 barcas. Entonces proyectemos y veamos más allá de la palabra. La familia de Pedro, el hijo del Pedro, poseyendo aquellas cosas que se entregaron por causa del principio de conectarnos bien con las finanzas y con las riquezas espirituales. Cuando Dios envía al profeta Elías a la viuda de Sarepta, porque recuerden, usted que es conocedor de la historia bíblica, dice que en Israel durante 3 años y medio no estaba lloviendo, o sea que había escasez en Israel por causa de la influencia espiritual de una potestad que trajo que se secaran los arroyos, y eso es lo que creó el movimiento profético para que Elías se moviera a Sarepta. Y acá está la enseñanza. La ofrenda de la mujer más vulnerable, más desprotegida, que estaba bajo la misma influencia de un espíritu de muerte, pero que ella sabía que cuando se entrecusa un principio de obediencia ante la voz y la palabra de Dios, sin importar el cuadro de tu necesidad, esa ofrenda de la viuda activó el principio de la provisión. O sea, que la potestad llamada Jezabel, que estaba en Israel, en Samaria, trayendo pobreza, la mujer fuerte en Israel fue doblegada y cayó por tierra ese imperio de pobreza por causa de una mujer vulnerable llamada la viuda, que entregó y que consagró esa pequeña porción de harina, ese último bocado que le quedaba, lo entregó sobre la activación profética de una palabra. Y eso abrió una puerta. Pues eso sucedió en la puerta de la ciudad. No fue en cualquier lugar. La puerta abrió una dimensión que no faltó ni la harina ni el aceite de ese lugar. Finanzas y espiritualidad. Cristo enviando a Pedro a sacar del pez ese estatero que representaba el pago del tributo sobre su vida y la vida de él, para cumplir lo que estaba establecido en el mandato de la palabra. O sea, Cristo observó, no incumplió, siendo el Mesías, se conectó espiritualmente aún con los medios, con los impuestos, porque él sabía que si estaba en ilegalidad con los mandatos del templo, no podía operar en la funcionalidad y no podía prosperar, no podía multiplicar los peces y los panes cuando él funcionara ilegalmente sin obedecer los principios establecidos. Bases, principios espirituales de las riquezas. Abraham, cuando fue llamado, en su llamado de obediencia, sale en un nivel de Ur de los Caldeos, y en el recorrido de la trayectoria de la tierra prometida dice que Abraham era riquísimo, porque propósito, obediencia con finanzas están vinculados. ¿Y por qué Abraham era riquísimo? Porque en su corazón nunca estuvo el dinero, siempre estuvo Dios. ¿Y cómo uno sabe que Dios siempre estuvo por encima del dinero? Porque Dios le daba abundancia, él respondía, aún sin ley que le obligara. Cuando sale al encuentro Melquisedec, dice que le da el diezmo de todo. Y que le dice que no quiere tomar nada del rey de Samaria para decirle, no, yo no quiero que diga a la gente que el hombre me ha bendecido, sino que Dios me ha bendecido porque yo activo los principios. Y en mi corazón no hay nada mayor que los principios de Dios y la obediencia a Dios. Y como Dios sabía que Abraham era obediente y que el dinero no lo mareaba,
Él sabía que aunque él lo llamara a un altar a entregar lo que él más amaba, que no era el dinero de la vida de su hijo, él iba a responder. Entonces uno puede comprobar el estado del corazón. Recuerde que Dios dice, para que tu corazón no se enorgullezca. Cuando comprendas valores y entiendas que todo lo que recibimos proviene de Dios y aún estamos dispuestos a entregar, a consagrar estos principios, estamos abriendo una puerta a la grandeza, a la multiplicación. Estuve en una iglesia donde abiertamente ellos dan su estado financiero y el estado financiero de recibir son 160 millones de dólares que recibe la iglesia. ¿Cuál es el principio? El dar. Siembra, entrega, tiempo, vehículos, casas, financia las misiones, ayuda no solamente a las iglesias de su organización, ayuda a otras iglesias de otras organizaciones. Pastores que están con un llamado son respaldados, se les abre iglesias, se les respalda con los mejores líderes, porque hay un pensamiento del dar. Entonces uno puede ver cómo cuando uno activa estas bases y estos principios, Dios responde. Queremos que por medio de esta cátedra espiritual de principios financieros, usted pueda entrar a un nuevo nivel mayor y entender y comprender que en el reino todo lo que Dios creó, por eso le hablé de los textos bíblicos que hablan de finanzas. ¿Por qué Cristo hablaba de finanzas en sus parábolas? ¿Por qué hacía mención? Porque espiritualidad y dinero están conectados. Así que en este tiempo, nuestro mayor deseo como líderes, como ministros, es que usted sea prosperado, pueda crecer, pueda confiar plenamente en la palabra y en los secretos guardados y escondidos, para que su vida pueda ser proyectada, catapultada y dejar herencia y legado espiritual sobre su descendencia. Entonces, Isaac cuando nace ya se encuentra que había un padre que le había abierto los recursos por medio de lo que es la fe. Porque el crecimiento, la buena administración y un corazón sano, que no se contamine, que no se vea en la soberbia, en el orgullo de los logros de lo que ha alcanzado, es la base esencial para que Dios cumpla todo propósito. Así que queremos bendecirlos, queremos orar por ustedes para que en este tiempo, este 2003, que es un año activador de grandes cosas, de un movimiento a las estaciones de parte del Señor, usted experimente el mayor cambio financiero en su vida, en su hogar, en su empresa, en su negocio y aún en su familia. Los bendecimos muy cordialmente, un fuerte abrazo. Mi nombre es Cristian Drasik y bueno, con gran afecto, aprecio, deseamos que estos principios de la palabra puedan ser establecidos sobre cada uno de ustedes. Un abrazo grande y muchas bendiciones.